Y eso usted no sabe quién soy yo, es la forma de decir, ¿por qué no elegir a alguien distinto como yo? ¿Por qué no creer en alguien que ha compartido historias de vida como las que han vivido muchas de las personas que nos están viendo en este momento? Y sobre todo, ¿por qué no rompemos los prejuicios? Que esta voz y este acento no son por elección, son el resultado de un accidente, de una cicatriz, de una historia de vida de superación que no implica que tenga que salir a victimizarme y a decir, ay, yo sufrí toda la vida. No, sí. Pero que podamos decir hoy, en el presente, estamos aquí como resultado de una historia de la cual debemos sentirnos orgullosos. Entonces, en este punto, tenemos que reconocer un problema, y es que fracasamos en la lucha contra las drogas. Y aquí lo que necesitamos es una política de gestión del narcotráfico. Y es que como Estado y como gobierno no hemos sido capaces de gobernar los 1.103 municipios del país. Entonces, lo que necesitamos acá es entender de una vez por todas que las frases cortas, tanto de la derecha como de la izquierda, que son populistas, no nos van a llevar a resolver el problema del narcotráfico. La ausencia de mi papá, que pudo haber alimentado un sentimiento de rencor, de odio, frente a la figura paterna, sin querer queriendo, como niña, yo tomé la decisión de alejarme del camino del odio y buscar ese cariño en una persona tan especial como era mi abuelo Plutarco. Y mi abuelo ocupó ese espacio de acompañarme, de ser mi amigo, de ser mi tutor, de ser el que me daba premios, de ser el que estaba siempre pendiente de mi bienestar, de hacerme el desayuno, de recogerme en la ruta. Y su muerte marcó algo muy importante para mí. Juan, ¿qué más? ¿Cómo estás? No, muy contento de encontrarnos nuevamente. Nuevamente acá en Medellín. Sí. Qué bueno compartir contigo este espaciecito que le gustó tanto a la gente y que nos preguntan constantemente en la calle, venga, ¿cómo va Juan Daniel Oviedo? Además también, en el caso que de pronto Juan Daniel Oviedo no salga electo, en esa consulta del 8, ¿se apoyaría completamente al que salga de esa consulta o qué medidas se van a tomar? Bueno, pues en ese momento hay que dejar claro que nosotros hemos querido dar un mensaje también de que el centro en Colombia es capaz de ponerse de acuerdo. Y la conformación de esa consulta, de la gran consulta por Colombia, parte de un principio de procurar respetar la palabra, siempre y cuando la visión de futuro sea la que prevalezca en este momento. Aquí hay que reconocer que hay una tensión muy fuerte con las recientes declaraciones de Paloma Valencia diciendo que ella consideraría que su vicepresidente podría ser Álvaro Uribe Vélez. Nosotros respetamos todo lo que pasó en el pasado, claro, pero en este momento Colombia quiere elegir sobre su futuro. Entonces, aquí nosotros estamos comprometidos a cumplir nuestra palabra, pero en este momento, en los 9 días que nos quedan, desde el momento en que estamos grabando esta conversación, queremos jugárnosla toda, ir con toda por Colombia y ganar esa consulta para hacer una tercera opción viable a la hora de la primera vuelta presidencial. Claro, total, además porque tú acabas de decir algo, la palabra hay que honrarla. Sí, por supuesto. Y el país está desilusionado en las consultas interpartidistas porque todo el mundo se junta, gana a alguien y después todos, no, yo mejor me voy por mi camino. Exactamente. Hablemos un poquito de la salud mental. Es un tema que si bien aporrea a todos, es otra pandemia, decimos nosotros es otra pandemia, pues porque finalmente... Es la verdadera pandemia que tenemos. Exactamente. ¿Qué podemos hacer o qué vamos a hacer para que esto, para mitigar un poco, digamos, esta difícil situación? Porque es que, listo, hablamos de clínicas de salud mental, hablamos de espacios en los colegios y los niños que no pueden ir al colegio y las familias que no tienen acceso a esa educación también, o a un medicamento, porque es que listo, tienes alguna patología y no tienes acceso a ese medicamento, entonces ¿qué vamos a hacer? Bueno, el tema de la salud mental es hoy, tristemente, el asunto que está debajo del tapete en ese debate político del país. Recordemos que el asunto de salud mental salió del tapete, salió de debajo del tapete en la pandemia.
porque la pandemia encerrados nos dimos cuenta de que los problemas de salud mental son un marcador o una señal clara de los problemas de violencia intrafamiliar en el país. Y aquí en Medellín, las mujeres de Medellín están más expuestas a ser víctimas dentro de sus casas que fuera de ellas, porque los casos de violencia intrafamiliar en contra de mujeres son más grandes que los de hurto, los de homicidios, los de extorsión en contra de las mujeres. Entonces tenemos que entender que la verdadera pandemia que estamos viviendo como sociedad y como país en este momento es la salud mental. Hemos hablado de la prevención, de la mitigación y de la gestión de la salud mental desde hace casi 20 años en Colombia, en nuestro esquema legislativo y en nuestro sistema de salud pública. El año pasado se aprobó una nueva ley de salud mental, pero lograr que la salud mental sea una prioridad de salud pública requiere voluntad política, que hablemos de ello, pero también requiere recursos, porque gestionar la salud mental es mucho más costoso incluso que la salud física desde el punto de vista de los sistemas de salud. Por eso, a título de anécdota, anoche, es decir, el día anterior de grabar este episodio, tuvimos el debate de candidatos de la Gran Consulta de Teleantioquia y el colombiano. Sí. Y hablamos del microtráfico. Solamente nosotros hablamos de la importancia de cómo vamos a cuidar a nuestros jóvenes. Todo el mundo habla de perseguir, estigmatizar. Pero el problema del consumo de sustancias psicoactivas que tenemos en Medellín, que tenemos en Pereira, que tenemos en Bogotá, en Cali, en las principales ciudades del país, también es un problema que está afectando la salud mental de los jóvenes. Por eso, nosotros tenemos claro que más que pensar hoy en promesas de que vamos a meterle mucha plata al sistema de salud para atender la salud mental, queremos ir a los enfoques de mitigación y prevención. Necesitamos que la infraestructura deportiva de las ciudades mejore, que la disposición de entrenadores y de facilitadores de actividades deportivas exista en las principales ciudades del país, y también que la expresión cultural, como sucede aquí en Medellín, sea una herramienta, por ejemplo a través del arte urbano, para que los jóvenes puedan desfogar sus preocupaciones, sus miedos, sus temores, y entiendan que la autogestión de la salud mental es un mecanismo que no solo es rentable para el sistema de salud, sino para nuestras propias vidas. Hay algo que se volvió muy popular ahora en redes sociales también, como la mayoría de contenido que subes, lo del periodicazo. El periodicazo, que para nosotros es una estrategia de gestión de salud mental, sí, porque siempre pensamos en el hijo de putazo, sí, siempre pensamos en el madrazo, siempre pensamos en el puño, siempre pensamos en la zancadilla, pero podemos encontrar gestos simbólicos para expresar nuestro inconformismo que no vayan tan lejos. Y el periodicazo se vuelve esa alegoría a decir, a veces hay cosas que nos desesperan, pero simplemente con un toque de periódico nos podemos desfogar y hablar no solo del problema, sino también de la solución. ¿Y a qué reformas le pegaría a usted el periodicazo? Bueno, la primera, a la educación. Necesitamos, hablando de salud mental, ya que me pones ahí el tema sobre la bandeja, necesitamos que la educación, como lo mostrábamos también en el debate de Teleantioquia, tenga un sistema no fragmentado, sino a lo largo de la vida, que podamos entender que mejoraremos como sociedad el día que garanticemos que la primera infancia, como pasa aquí en Medellín con el programa Buen Comienzo, esté bien cuidada, protegida y estimulada para garantizar que el desarrollo de habilidades bien blandas que nos permiten confiar, que nos permiten trabajar en equipo y ponernos de acuerdo en causas comunes sea una realidad en el país. Por consiguiente, más que pensar en las grandes reformas estructurales, una reforma al sistema educativo para que esté conectado a lo largo de la vida y se comunique con lo que está pasando en la realidad de nuestro país, sea una realidad. Estamos grabando al lado de la Universidad de Antioquia, donde quieren imponer un rector, cuando en realidad la universidad pública debería ser el ejemplo de que la democracia y la autonomía universitaria son principios constitucionales que se respetan. Y no puede haber imposición a la hora de definir el gobierno de una universidad pública tan valiosa, no solo para Medellín y Antioquia, sino para todo el país, como es la Universidad de Antioquia. Completamente.
Hay un tema que hablaba también precisamente con Paloma Valencia, y es el tema pues, del narcotráfico, y ahora se le suma, digamos, algo muy delicado reciente también, que son las inundaciones pues, que ha tenido nuestro país, todo lo que está sufriendo en este momento nuestro departamento de Córdoba, y más grave todavía, digamos, pues muchas denuncias que han aparecido alrededor de esto, influenciadores yendo allá a hacer la boleta, pues que vamos a entregar el mercadito, yo le entrego el mercado, pero vea, yo le entrego el mercado, Sí, no, acá entregándole el mercado. qué boleta, como qué periodicazo. A nosotros nos dijeron, ay, porque no fue allá a mostrar su generosidad, pero no, esa no es la forma de expresar la generosidad, ¿sí? Es decir, no puede ser que uno haga publicidad con la gente que está sufriendo. Con esas crisis, con algo tan delicado, y el narcotráfico en este momento dobla el presupuesto nacional. ¿Qué vamos a hacer? O sea, es tan complicado, digamos, este tema. ¿Cómo lo podemos combatir? Yo creo que ese es un tema que para nosotros es supremamente valioso a la hora de demostrar que si no reconocemos nuestros problemas como país, estamos condenados al populismo, o de izquierda o de derecha. Narcotráfico, populismo de derecha, echen glifosato por todo el país y acaben con esa joda, y además persigan a todos los marihuaneros, porque son lo peor de la sociedad. Populismo de izquierda, dejen que pase cualquier cosa y que se inunde de coca el país y no hagan nada frente al consumo de sustancias psicoactivas en menores de edad. Claro. Porque no hemos escuchado a ese gobierno hablar claramente de cómo va a proteger a los niños, a las niñas y a los jóvenes en el sistema educativo para que estén alojados del microtráfico, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, en este punto tenemos que reconocer un problema, y es que fracasamos en la lucha contra las drogas. Y aquí lo que necesitamos es una política de gestión del narcotráfico, que entienda que el narcotráfico, más que una enfermedad, es el síntoma de una enfermedad más grave. Y es que como Estado y como gobierno no hemos sido capaces de gobernar los 1.103 municipios del país. No hemos sido capaces de llegar con salud y educación y oportunidades agropecuarias al Catatumbo. Entonces hoy en el Catatumbo el cultivo de coca es el sistema de protección social, porque si los campesinos de Tibú cultivan coca, van a tener la plata suficiente para pagar su salud, claro, para pagar la cuota de la vivienda e incluso para pagar la matrícula de sus hijos que estudian en Ocaña, algún estudio después del bachillerato. Entonces, lo que necesitamos acá es entender de una vez por todas que las frases cortas, tanto de la derecha como de la izquierda, que son populistas, no nos van a llevar a resolver el problema del narcotráfico. Aquí lo que tenemos es que asumir nuestra realidad y resolverla con seriedad. ¿Cómo? Primero, reconociendo que hoy el área de cultivo de coca en el país está completamente descontrolada y tenemos que gobernarla, utilizando tecnología y técnicas de aspersión para poder controlar que ese área no siga creciendo. Pero a la par tenemos que llegar con una oferta de sustitución de cultivos ilícitos que sea rentable, que sea una señal de que como gobierno queremos acompañar a esos campesinos que por la ausencia del mismo gobierno y del Estado quedaron en la coca como un mecanismo para sobrevivir y tener su propio sistema de protección social. Y lo más importante, necesitamos entender que hoy Colombia necesita conformar una alianza multinacional con Venezuela, Brasil, Perú, Ecuador y con los Estados Unidos para definir que toda esta zona de estos países pueda ser completamente vigilada con tecnologías satelitales, con seguimiento de precursores químicos para la transformación de la hoja de coca en pasta de coca y sobre todo con el seguimiento a otras fuentes ilegales de financiación de estos grupos criminales como son la minería de oro que vemos aquí en Antioquia, en donde necesitamos que el blockchain y los mecanismos de trazabilidad permitan que sepamos claramente qué es lo que está pasando en nuestro territorio en términos de la financiación de los grupos ilegales que hoy ya están utilizando el narcotráfico no como la prioridad,
sino como un recurso complementario, además de la minería ilegal, la extorsión, la trata de personas y la deforestación. Completamente, que es un tema supremamente delicado que ojalá las personas entendieran lo importante que es esto y por qué apoyar, digamos, estas propuestas y obviamente estas nuevas propuestas, porque finalmente todo el mundo habla de populismo, tú lo acabas de decir. Hablemos de algo muy chévere que me pareció el otro día, usted no sabe quién soy yo. Sí, yo creo que es una forma muy espontánea de expresar lo que soy yo en este momento de mi vida, y es que, sin querer queriendo, toda mi vida ha estado marcada por los prejuicios, por cicatrices que tenemos todas las personas en este país, que tal vez la forma de que la gente entienda que sumar entre distintos no es un tema poético de cogernos de las manos y abrazarnos y decir nos queremos todos, no. Tal vez sumar entre distintos es juntar y unir cicatrices que nos han marcado en toda la vida. Y eso, usted no sabe quién soy yo, es la forma de decir, ¿por qué no elegir a alguien distinto como yo? ¿Por qué no creer en alguien que ha compartido historias de vida como las que han vivido muchas de las personas que nos están viendo en este momento? Y sobre todo, ¿por qué no rompemos los prejuicios? Que esta voz y este acento no son por elección, son el resultado de un accidente, de una cicatriz, de una historia de vida de superación que no implica que tenga que salir a victimizarme y a decir, ay, yo sufrí toda la vida. No, sí. Pero que podamos decir hoy, en el presente, estamos aquí como resultado de una historia de la cual debemos sentirnos orgullosos y que no podemos someter a los prejuicios y a los estigmas que tanto caracterizan a nuestra sociedad. Total, y a propósito de esas cicatrices y esas historias, para ir cerrando, hablemos de tu abuelo, ¿sí? Que sé que es un tema muy importante para ti. Mi héroe. Y que fue una historia que cuando yo escuché yo también dije, no, nosotros la tenemos que tener acá. Entonces quisiera que nos contaras y que le contaras a todas las personas que nos escuchan, que nos ven, porque ese cariño a ese otro papá que te dio la vida, como tu abuelo, allá están las cámaras, cuéntanos esa historia de cómo fue esa formación con tu abuelo. Bueno, lo primero es, vayamos de hoy hacia atrás. Algo que agradezco y por eso siento que ya gané muchas cosas de estar en este proceso político es haber encontrado que mi abuelo fue la oportunidad para que la ausencia de mi papá, que pudo haber alimentado un sentimiento de rencor, de odio frente a la figura paterna, sin querer queriendo, como niña, yo tomé la decisión de alejarme del camino del odio y buscar ese cariño en una persona tan especial como era mi abuelo Plutarco, ¿sí? Entonces, que sin querer queriendo yo haya tomado la decisión de amar y no de odiar, eso hoy para mí me hace sentir muy orgulloso de mí, me hace creer más en mí y me hace sentirme mi mejor amigo, porque de una u otra forma yo mismo cuidé mi camino para garantizar que esa ausencia de amor de mi papá la pudiera compensar con mi abuelo. Una historia muy linda es que yo, que soy fruto también de una historia de amor pasional muy fuerte entre mi mamá y mi papá, fui un niño que incluso mi mamá, por amor, programó todo para que yo pudiera nacer el mismo día que mi papá, el 9 de marzo. Y mire cómo es la vida, también sin querer queriendo, porque uno no decide eso, terminé naciendo una semana después, el 16 de marzo, el mismo día que mi abuelo Plutarco. Entonces, esa conexión de vida que yo tengo con él es algo muy bonito, porque la muerte de él, que me dolió muchísimo, a veces la forma de sanar la muerte es cortando el vínculo. Claro. Pero desde 1987, cuando yo tenía 10 años, he querido mantener vivo ese vínculo, y la razón es porque él es lo que me tiene vivo en este momento alrededor de un proyecto de vida alejado del odio
y cercano al amor. ¿Y esto por qué fue así? Pues porque tengo una historia particular, soy el producto de una relación amorosa de mi papá que sucedía en paralelo con otras dos familias. Le llamamos poliamor, hay gente que se pone brava con decirle poliamor porque eso no está bien, eso es violencia económica, psicológica, tener 3 familias a la vez no está bien, pero eso es el resultado de eso. Y obviamente mi papá era una figura ausente en mi círculo familiar y mi abuelo ocupó ese espacio de acompañarme, de ser mi amigo, de ser mi tutor, de ser el que me daba premios, de ser el que estaba siempre pendiente de mi bienestar, de hacerme el desayuno, de recogerme la ruta. Y su muerte marcó algo muy importante para mí, y es que tenía que procurar no ser una carga para mi mamá, ¿sí? Porque yo entendía que mi abuelo, el papá de mi mamá, era el soporte emocional de mi mamá en esa vida tan difícil que vivió, de estar enamorada de un hombre que la puso a vivir en Bogotá en paralelo a tener otras 2 familias adicionales. Y fue lo que me motivó a tener el sentimiento de la disciplina, porque yo dije, me tengo que volver el mejor estudiante. Y además, por esa cicatriz que marcó mi vida a los 5 años del accidente en el que me caí en mi casa jugando sobre un tarro de leche en polvo y me rajé completamente la cara. Y esa cicatriz cuando pequeño generó matoneo escolar. La muerte de él a los 10 años para mí fue como la mecha o la candela que prendió de decir, yo tengo que ser el mejor estudiante para no ser una carga para mi mamá. Entonces él marcó mi vida y por eso me siento muy orgulloso de decir que es mi héroe y que al mismo tiempo es mi héroe en la ausencia, porque me salvó de la cultura del odio y me llevó a la cultura de sumar, de amar y sobre todo de construir un futuro mejor. Pero se vuelve una motivación muy bonita. ¡Claro! Una historia impresionante. Juan, muchísimas gracias por acompañarnos. Para nosotros es un placer siempre compartir este espacio contigo. Nada, ya está tu cámara, un mensaje para las personas que nos ven y bueno, nada, pues invítalos. Bueno, lo primero, yo soy Juan Daniel Oviedo y recuerden, se necesita más carácter para sumar que para dividir. Y yo estoy aquí dispuesto a hacer la tarea y sumar. Uno sabe cuando es capaz de hacer mejor las cosas, uno lo sabe. Aunque algunas personas digan, no, eso es imposible, usted nunca lo va a lograr. Uno sabe cuando es capaz de hacerlo mejor y yo hoy me siento capaz de hacerlo mejor. Y estoy aquí porque quiero escuchar y dejar de gritar. A pesar de mi sordera, puedo escuchar, ¿sí? Porque quiero sumar en lugar de dividir. Sobre todo porque quiero responderle a tantas personas, jóvenes, niños, mujeres, personas negras, personas informales, que necesitan un Estado y un gobierno que los acompañe. Y por eso les digo, ¿por qué no? ¿Por qué no elegimos a algo distinto? ¿Por qué nos cuesta tanto aceptar las voces que no encajan, ese acento, mi voz, el tono gomedo? Que sabemos que no es por elección, sino que fue por accidente.